Esta legislatura va a ser la legislatura de la vivienda. Lo que tenemos en este país es una situación apocalíptica en materia de vivienda. Apocalíptica. La primera ley de vivienda en la historia de la democracia de nuestro país que está funcionando. Este gobierno en materia de vivienda y de política de vivienda no tiene perdón y que las calles tienen que arder. Bienvenidos a Libertad 17. Mi nombre es Sergio Gravezo y hoy vamos a analizar los asuntos más relevantes del día en la República Socialista Sanchista. Pedro Sánchez lleva más de 7 años al frente del gobierno. Esta es su tercera legislatura. Sin embargo, todos los problemas siempre son por culpa de la derecha. Ministra, ¿qué le parecen las enmiendas del Grupo Socialista sobre el tema de la ocupación? ¿Sobre el tema? De la ocupación. Yo creo que el problema de la vivienda tiene que ver con los precios abusivos de los alquileres y también con las subidas abusivas de las hipotecas que se pueden producir para muchas familias. El problema de la ocupación es un problema inventado, es una agenda de la derecha. Año tras año Pedro Sánchez ha prometido viviendas y más viviendas. Era Pedro Sánchez el constructor. Va a construir 20.000 nuevas viviendas públicas, 43.000 nuevas viviendas, 50.000 viviendas de la Sareb, 10.000, 113.000, 30.000, repito, 43.000, 183.000 viviendas. Más 100.000 viviendas a construir durante los próximos años. la no desdeñable cifra de 24.000. Pisos protegidos para el alquiler a precio accesible. La realidad es que tanto el alquiler como el precio de compra de la vivienda en España siempre ha sido mucho más barata con un gobierno de derechas al frente que con la izquierda en el gobierno. El gobierno de Aznar, si lo comparamos con el de Zapatero, siempre saldrá victorioso el gobierno de Aznar, tanto para el precio de compra de vivienda como en régimen de alquiler. Y sucede exactamente lo mismo si comparamos el gobierno de Mariano Rajoy con el gobierno de Pedro Sánchez. Hecho que le duela a la izquierda, los gobiernos de derechas han tenido mejores precios tanto en vivienda como en alquiler. Pero Sánchez es evidente que no sabe cómo solucionar este problema, y es que es el propio socialismo el que causa la carencia de viviendas en nuestro país. Sin embargo, Pedro Sánchez saca mucho pecho de todo lo que ha hecho, según él, sobre la vivienda. Sacar una ley, ya con eso ya estamos listos. Primera ley de vivienda en la historia de la democracia de nuestro país que está funcionando. Está funcionando porque ha bajado el precio de la vivienda en alquiler en Cataluña, en las zonas tensionadas, una media de un 3%. Este señor saca pecho de lo que sucede en Barcelona y ni tan siquiera se sabe los datos ni lo que sucede. Por cada piso alquilado en Barcelona hay más de 340 personas en espera para alquilar ese piso. Particularmente en Barcelona, más de un 6%. Y eso, además, no se está haciendo sin reducir la oferta. Al contrario, se sigue aumentando la oferta y lo que ha aumentado es la estabilidad de los contratos de alquiler allí donde se está aplicando la ley de vivienda. ¿Por qué digo todo esto, señor Rufián? Y me lo permitirá. Para decirle al Partido Popular que allí donde gobiernan las comunidades autónomas aplique la ley de vivienda, porque es buena precisamente para resolver uno de los principales problemas de la ciudadanía, que es el acceso a la vivienda. En la ciudad de Barcelona, declarada zona tensionada, han subido un 13,2% más que el 12,2% registrado en Madrid. Las leyes no producen más productos ni ofrecen más servicios. Las leyes solo regulan diferentes comportamientos, nada más. Y es por eso que Pedro Sánchez fracasa una vez tras otra. Y fíjense cómo ha anunciado sus últimas medidas, derruyendo edificios. De hoy lo ha realizado Pedro Sánchez en el barrio de Campamento, en Madrid. Se ha rodeado de algunos de sus ministros para asistir a la demolición de un antiguo edificio sobre cuyos terrenos se pretenden construir viviendas. Pero esta operación no es nueva, lleva ya 37 años encima de la mesa. Empezó con este proyecto Felipe González. Las imágenes que van a ver son del año 2006. Han pasado 20 años. Aquel día, el entonces presidente Zapatero también organizó la demolición de un edificio. Una demolición igual que hoy. Anunció que la operación Campamento estaba en marcha y pronto se construirían miles de viviendas en esos terrenos. En ese mismo día y en ese mismo momento anunció Pedro Sánchez bonificaciones fiscales para todas aquellas personas que alquilen su piso y no suban el precio del alquiler sin ajustarla a la inflación. A cambio recibirían bonificaciones en el IRPF. Oiga, ¿por qué no lo hacemos todo mucho más sencillo? Bajamos los impuestos y que demos seguridad jurídica a todas aquellas personas que quieren alquilar. Todos los propietarios y propietarias que no especulen y que por tanto no aumenten el precio del alquiler, les vamos a dar
una bonificación fiscal completa, es decir, del 100% el impuesto de la renta de las personas físicas, que compensará lo que ganarían si incrementaran ese precio del alquiler. Pero es que no se lo pierdan, porque esta medida ya la ha anunciado anteriormente. Esto no es nuevo, es que nos lo vuelve a vender como si fuera material novedoso salido de la tienda, y resulta que esto está usado. Os anuncio que vamos a proponer al Congreso de los Diputados, porque tiene que pasar por el Congreso de los Diputados, la aprobación de una exención fiscal del 100%. Del 100% del impuesto de renta de las personas físicas, del IRPF, para aquellos propietarios que alquilen su vivienda según el índice de referencia. Y la peor ministra de Vivienda que hemos tenido jamás en la historia de la democracia española, la señora sigue anunciando la misma medida cada 2 por 3. Es que esto que vamos a ver ahora ya fue anunciado justamente después de que Pedro Sánchez ya lo hiciera la primera vez. Ahondamos en la movilización del parque de vivienda a precios asequibles, compensando a aquellos propietarios que pongan sus viviendas a precios más baratos, que las pongan por debajo del precio de referencia del Ministerio, llegando hasta el 100% de bonificación en el IRPF si conseguimos abaratar los alquileres. Oigan, señores, si tan bueno es lo que están anunciando, ¿por qué no lo ponen en marcha? Porque vamos, anuncio tras anuncio, pero oiga, cuando se tiene que ejecutar esa medida, miran hacia otro lado y pa'lante. ¿Y por qué sucede eso? Porque este gobierno no tiene el apoyo del legislativo, no tiene ningún apoyo para sacar ningún tipo de ley adelante. Es más, recuerden, tenemos los presupuestos generales del Estado aprobados en 2022 y estamos en 2026. Nueva Larra, la secretaria general de Podemos, escenifica muy bien por qué la izquierda ha causado este problema, no sabe cómo resolverlo y analiza la situación que vive España de la peor manera posible. El precio de la vivienda en España ya ha superado los niveles de la burbuja de hace más de una década, que eran precios que se pensaba que no se iban a volver a alcanzar, y hemos visto cómo en los últimos 4 años el alquiler ha subido un 40, un 50, un 60% en muchos lugares de nuestro país. Esto significa que no existía una burbuja inmobiliaria, sino que existió una burbuja financiera. Antes de la crisis financiera, España estaba produciendo más de 100.000 viviendas al año. Actualmente no llega ni a 20.000. Ante esta situación, el presidente del Gobierno ha hecho un anuncio, el primer anuncio que hace a la vuelta de las Navidades, que básicamente consiste en hacerle aún más regalos fiscales a los caseros. Esta se cree que el dinero de todos los españoles es suyo, que le pertenece a ella, por eso son regalos. Mira, hija, tú no puedes hacer regalos de algo que no es tuyo. Todos y cada uno de los impuestos que llegan a las arcas del Estado sale del sudor de los trabajadores. A los rentistas, que básicamente son personas que viven de no hacer nada, que son auténticas sanguijuelas, que viven de extraerle el dinero del salario a quienes les pagan el alquiler. El dinero del salario, eso es lo que ha dicho esta señora, y llama sanguijuelas a los propietarios. Pues chica, mira quiénes tienen propiedades en tu propio partido, porque vas a quedarte de piedra. Vivienda de toda su vida, el lugar en el que han puesto todos los ahorros de toda su vida para poder pagarse los cuidados de la tercera edad, ya sea atención domiciliaria, ya sea una residencia. Con esta situación, lo digo muy claro, lo que tenemos en este país es una situación apocalíptica en materia de vivienda. Apocalíptica. Ahora, en la misma intervención, está diciendo que las personas mayores que se ven obligadas a vender su piso para pagarse los tratamientos, cuidados, etcétera, cuando ya están jubilados, eso está muy mal. Pero leñe, ¿no acabas de decir que si los propietarios alquilan y están ganando un dinero con ello, eso es muy malo? Oiga, una o la otra, pero las dos a la vez no pueden ser. O las personas que normalmente están alquilando, ¿sabéis lo que pasa? Es que son más mayores, porque
ya de por sí han estado viviendo más tiempo y por lo tanto han podido ahorrar, han podido sacarle más rendimiento al dinero que han ido ganando y han invertido. Y esos inmuebles, cuando son mayores, les dan unos rendimientos para mejorar su pensión y sus días finales de vida. Espero que en algún momento se hable de manera clara del problema de la masificación que vive Europa y en particular España. Porque esto se traduce en un problema evidente. Si hace menos de 7 años éramos 45 millones de habitantes y hoy somos 49 millones de personas para el mismo número de viviendas, obviamente el precio va a aumentar. La única manera para parar esto es que la población que no debe estar residiendo en España no esté aquí, porque no hay suficiente vivienda para toda esa gente, pero además empezar a producir en masa de tal manera que las personas puedan desarrollarse plenamente. De lo contrario, no tendrán jamás una vida propia. Para muchos políticos Pero muchos políticos no quieren solucionar este problema ni abordarlo de la manera real, porque si no se les acaba el chiringuito. Esta es Ada Colau en Barcelona, cuando la señora era una activista por la vivienda. Le fue muy rentable hacer el payaso de esta manera. Ho hem dit, supervivents som tots i totes. I apareixerem allà on es fa un ús electoralista de l'habitatge, que en aquesta campanya electoral és a tot arreu. A tot arreu. I que no ens diguin que la solució, que no ens diguin que és construir més, que ja han devastat prou el territori. El problema con todos estos activistas y políticos de izquierdas es que al final lleva a gente joven con unos discursos que son lamentables, que son patéticos y que lo único que hacen es enfrentar a la sociedad. No, un propietario no tiene el derecho a poner el precio que le dé la gana a su vivienda. Evidentemente no, por dos cuestiones para empezar. Primero, artículo 47 de la Constitución Española, derecho a una vivienda digna. Los poderes públicos tienen que garantizarlo. Es incapaz de entender que si uno tiene una propiedad lo puede poner al precio que quiera, de lo contrario jamás va a ser su propiedad. Será del Estado y el Estado te dirá lo que debes hacer con ella. Por lo tanto, no te quejes de que no tienes un piso en propiedad, porque tú lo que estás pidiendo es que tampoco lo vayas a tener. Dar las gracias a aquellos que están uniéndose al equipo de Libertad 17, personas que están orgullosas de ser de derechas. Se une a la comunidad Claudia Godo Surriste, una persona orgullosa de ser de derechas. Y Claudia une sus fuerzas con Crema Dulce, el primer miembro de nuestro canal. Muchas gracias por el super thanks a Carmen Becerra y a Cristina Badenas Lago. Muchas gracias a todos por uniros a este canal. El portavoz de Vox a nivel europeo, Jorge Buixade, explica las problemáticas existentes sobre la construcción de vivienda en nuestro país. ¿Qué sucede cuando una persona, imaginemos un promotor inmobiliario, alguien que quiere construir pisos, ¿vale? Quiere construir pisos. Y entonces, pues este hombre, pues lo primero que tiene que hacer es comprar una parcela y se va a un municipio donde cree que él puede vender buenos pisos. Es evidente que si solo hay una parcela en venta, va a tener que aceptar el precio que le ponga el vendedor. Si hubiera 2 parcelas, podrá discutir el precio con los 2 vendedores. Si hubiera 3 parcelas, tendrá más posibilidades. Y si hubiera, por supuesto, 10 parcelas, tendrá la posibilidad de obtener el mejor precio posible. Y en cualquier caso, pues el señor va a pagar, lo primero que va a tener que hacer es pagar la parcela. Y esto supone, pues, un coste importante. Imaginemos 500.000, 500.000 euros. Porque quiere hacer 4 pisos. 500.000 euros. Pero claro, no es así del todo. Porque cuando él compra la parcela, tiene que pagarle a la administración pública, al Estado, el impuesto sobre el valor añadido. Y tiene que pagar también el impuesto de actos jurídicos documentados. Y tiene que pagar al notario. Y al pagarle al notario, luego tiene que pagar el 20% del IVA del notario. Y tiene que ir al registro de la propiedad. Y vuelve a pagar al registrador de la propiedad. Además, el que le ha vendido tiene que pagarle a la administración pública el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, la llamada plusvalía municipal. Bueno, él ha comprado la parcela y dice, y ahora voy a empezar a construir. No, usted no puede empezar a
a construir, porque lo primero que va a tener que hacer es conseguir una licencia de obras. Y para conseguir la licencia de obras va a tener que pagar al ayuntamiento la tasa de licencia de obras. Y va a tener que preparar una licencia de obras. Y eso supone que tiene que pagar a un arquitecto con el IVA que va a la administración pública. Y a un arquitecto y a un aparejador. Clásico arquitecto técnico, con su correspondiente IVA. Si el proyecto es un poco complejo, tendrá que buscar un abogado, que cobrará también su factura con el correspondiente IVA. Y empezamos. Licencia de obras. Tiene que pagar esa tasa de la licencia de obras. Tiene que pagar, a lo mejor, los gastos de reparcelación. Esto se lo paga también al ayuntamiento o a la comunidad que reparcela, con el IVA. Y la tasa de derribo, porque a lo mejor en esa parcela hay una casa. Entonces tiene que pedir una licencia para derribar la casa previa. Esto es volver a pagar al ayuntamiento la tasa de derribo. ¿Y si hay un árbol? Si hay un árbol, tiene que pedir la licencia para talar el árbol. Y, por supuesto, tiene que pagar la tasa de tala de árboles. Imaginemos que hay costes de urbanización y tiene que pagar los costes de urbanización que dejó impagados el vendedor con su correspondiente impuesto. Ahora ya puede. Ahora ya puede. Tiene su licencia de obras y puede empezar a construir. No puede empezar a construir, porque tiene que pagar los derechos del arquitecto y del aparejador, todo con su correspondiente IVA. Tiene que pagar el estudio geotécnico con su correspondiente IVA. El estudio de seguridad y salud en el trabajo con su correspondiente IVA. Si la empresa es un poquito grande, el plan de igualdad con su correspondiente IVA. Y el plan LGTBIQ+, con su correspondiente IVA. Ya puede construir. Entonces, bueno, lo que a él le importa, que es pagarle a la constructora 1 millón de euros. Más el IVA. Seguimos. Durante el proceso de construcción, durante la obra, hay que pedir los vados, licencia de vados. Y si pones una grúa, licencia de ocupación de la vía pública, pagando la correspondiente tasa, porque la grúa ocupa un trozo de calle durante unas determinadas horas. Seguimos. Termina la obra. Ya está. Puede vender. No puede vender. Licencia de primera ocupación, que hay que pagar con su correspondiente IVA, más la tasa por la emisión de la licencia de primera ocupación. Tiene que pagar la acometida de electricidad, la acometida de gas y la acometida de agua. Si son empresas públicas, es decir, no es el Estado, pero son sociedades que dependen del Estado, con su correspondiente IVA, porque lo repercuten en la factura. Y ahora ya puede vender. Hombre, imaginemos, parece razonable, él no se dedica a esto, tiene que contratar a una empresa que venda los gastos de promoción, a un inmobiliario, con su correspondiente IVA. Y ahora vende. Por fin vende. Y cuando vende, aparece el ayuntamiento y le dice, no, el impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Dice, no, pero si yo lo pagué al principio. Dice, no, pero usted tiene que pagar un anticipo en función del coste previsible del proyecto y el definitivo impuesto en función del coste real del proyecto. Cuando tiene los compradores, tiene que irse al notario y hacer la declaración de obra nueva con su correspondiente IVA. E ir al registro de la propiedad con su correspondiente IVA. Tiene que constituir la propiedad horizontal, también ante el notario, con su correspondiente IVA. Y ya puede vender. Pero cuando venda, tiene que pagar el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, porque esa finca que no le ha producido ningún ingreso aún ha sido suya durante un tiempo. Ha tenido que pagar el IBI, otro impuesto, y ha tenido que pagar otra vez la plusvalía municipal. Ya me faltan bolitas. En la operación, el comprador paga IVA. En fin, mi resumen. Esa finca, parcela que compró por 500.000 euros, con un coste de construcción de 1 millón de euros, determina que la venta total, el coste total, es 1.950.000 euros. Ese empresario aún no ha ganado nada.
Lo normal es que quiera vender. ¿Cuál es el beneficio razonable? ¿Un 10%? ¿Un 15%? ¿20%? Pregúntense ustedes. ¿Cuánto tiene que ganar un empresario? Pongamos que quiere ganar un 20%. Si el coste total es 2 millones, tiene que vender 2.400.000. Dividido entre 4 pisos, son 600.000 cada piso. Cada piso vale más que el valor del suelo inicial. Y en toda esta jugada, el empresario gana 400.000 euros, en el supuesto de que venda los pisos por 600.000. 400.000. ¡Jo, qué pasta! No, es que tiene que pagar el impuesto de sociedades. Tiene que pagar el impuesto de sociedades al final del ejercicio, cuando los consiga vender, que es el 25%. Por tanto, ha ganado 300.000 euros. En la jugada, el conjunto de las administraciones públicas españolas, ayuntamiento, comunidades autónomas y Estado, han ganado 600.000 euros. Súmate a nuestro canal de WhatsApp, podrás ver el enlace en la cajita de descripción. Y ayer tuvimos una buena noticia sobre las encuestas del arco parlamentario a nivel nacional, donde permitía, en principio, que la mayoría del Parlamento fuera de derechas. Y si bien este es un gran cambio y una gran noticia, lo que es más importante es pedir a los partidos de derechas que estos hagan cambios integrales en la política de España. No serviría de nada tener un gobierno de derechas que hiciera exactamente lo mismo o medidas muy cosméticas en nuestro país para intentar enderezar nuestra nación. España necesita un cambio completo, hay que tomarse en serio todo lo que está pasando. Por encima de todo, entender que de momento no hay nada ganado y que Pedro Sánchez lleva 7 años al frente del gobierno, 3 legislaturas, y todavía nadie lo ha sacado de la Moncloa. A ver si me ha quedado claro. O sea, primero va Ucrania, luego Palestina y ahora Venezuela. Eso es, y dentro de poco la de Colombia. Vale, pero si ponemos esas dos juntas no se va a confundir la gente. Las intercalamos: Ucrania, Venezuela, Palestina, Colombia. Vale. Joder, van a liberar Cuba. Voy a pillar la de Cuba por Amazon. Espera. ¿Dónde la ponemos? Porque ya más no entran. La ponemos mitad y mitad con la de Venezuela y contrasta. No. A ver si va a parecer que Cuba está por encima de Venezuela y la liamos. Hostia, es verdad. Y luego lo ven los de Globo y no nos traen la comida. ¿Compramos banderas más pequeñas? Eso es. Un momento. ¿Cuándo era el orgullo? ¡Mierda! Ahora sí. Me he quedado estupefacto con esto.